Estaba descalza sobre el frío suelo de mármol cuando le informaron que quedaba un último ritual por cumplir. Detrás de ella, 7 personas observaban en silencio, listas para testificar ante la corte si fuera necesario. En el rincón más oscuro de la habitación, una figura de madera yacía oculta bajo una sábana. Le habían prometido música, flores, un velo nupcial amarillo y nueces esparcidas por las calles. En cambio, se encontraba en esta casa cerrada, temblando con tal violencia que sus manos se negaban a quedarse quietas. Si resistía lo que estaba a punto de suceder, su contrato matrimonial podría ser anulado, su familia humillada y su propio futuro arruinado. Era el año 89 después de Cristo, durante el reinado del emperador Domiciano. La joven tenía 18 años. Su nombre era Flavia Tertia, hija de una familia romana muy respetada. Horas antes, había desfilado por las calles bajo un velo brillante, mientras las multitudes arrojaban nueces y gritaban bromas groseras. La gente lo llamaba una bendición, su padre un honor. Los documentos legales que él había firmado ese día transferían su autoridad de su padre a la de su futuro esposo, como si fuera una propiedad o un almacén de grano. Lo que nadie había explicado claramente era cómo se confirmaría esa transferencia una vez cerradas las puertas. Esta noche estamos entrando en esa habitación. Vamos a ver al dios de cuerpo de madera que todo escritor respetable evitaba nombrar. Observaremos cómo la ley romana convirtió la primera noche de una joven en una inspección pública, con un sacerdote, una partera, un médico y testigos examinando su cuerpo como si fuera una propiedad. Más tarde, seguiremos el largo esfuerzo por borrar las pruebas, líderes cristianos destrozando estatuas, censurando textos y reescribiendo la historia de Roma hasta que casi todos olvidaron lo que realmente ocurrió. Quédate con este video, porque al final, tu percepción de la palabra civilización cambiará para siempre. Y antes de empezar, deja un comentario diciendo ¿desde qué ciudad y país nos estás viendo ahora mismo? La puerta se cerró detrás de ella con un fuerte golpe, haciendo que las risas de la calle parecieran lejanas e irreales. Dentro el aire era cálido, cargado del humo de las lámparas y del aroma del aceite. El velo de Flavia había sido levantado, y su cabello, cuidadosamente trenzado esa mañana, ya se sentía suelto por el calor y la tensión. Vio a todos de una vez, la anciana vestida formalmente, el hombre con túnica sacerdotal, 3 esclavas sosteniendo palanganas y paños doblados, un hombre con un maletín de cuero a sus pies y en la esquina, envuelta en un paño oscuro, una alta figura de madera que no pertenecía a ningún mueble común. La mujer mayor dio un paso adelante. Era la pronuba, la mujer casada oficialmente elegida para supervisar la etapa final de la boda. Su papel debía ser honorable. En la práctica, estaba allí para controlar a la novia, su cuerpo, su miedo, su obediencia. Tomando las manos de Flavia con firmeza, el agarre de la pronuba era más controlador que reconfortante, como si contuviera a un animal que pudiera escapar. «Ahora estás en la casa de tu esposo», dijo con un tono bajo y ensayado. «Los derechos públicos han terminado. Aquí cumplimos lo que exigen los dioses y la ley». El esposo de Flavia, Marco Petronio Rufo, estaba a unos pasos, sin tocarla. 25 años mayor que ella, una figura respetada en el comercio de granos, le había hablado exactamente 3 veces antes de ese día, 2 en presencia de ambas familias y una durante las negociaciones del contrato. Ella había escuchado mientras los hombres discutían su dote, las propiedades que aportaba y las alianzas que aseguraba. Nadie preguntó si ella lo agradaba,
¿Lo temía o quería seguir adelante? En el pensamiento romano, eso era irrelevante. El consentimiento era en gran medida una formalidad una vez que las familias estaban de acuerdo. Para comprender lo que sucedía en el atrio iluminado por lámparas, debes eliminar la idea moderna del matrimonio como romance. Para los romanos, una boda de alto estatus era principalmente un asunto legal. Los juristas la describían como el paso de una mujer a la mano de un nuevo hombre. Antes, su padre tenía autoridad completa. Después, esa autoridad se transfería al esposo, o al menos se compartía. En la historia romana temprana, el poder del marido era casi absoluto. Podía, en teoría, disciplinar a su esposa como a sus esclavos. Para la época de Flavia, las reglas eran menos duras en la práctica, pero la estructura permanecía. Una mujer no existía legalmente como persona independiente. Vivía bajo la autoridad de un hombre. Cuando en Roma cambiaba de dueño una propiedad, el proceso era meticuloso. Se convocaban testigos, se medían parcelas, se marcaban límites y se recitaban frases en voz alta. Las tablillas registraban la transacción. Todos los involucrados salían sabiendo exactamente lo que se había intercambiado. Nadie confiaba en un trato secreto sin testigos ni documentación. La misma lógica se aplicaba al matrimonio, salvo que ahora la propiedad no era un campo ni una casa. Era la capacidad de la mujer para engendrar hijos legítimos. Para que un matrimonio fuera legalmente válido, debía consumarse. Un matrimonio no consumado podía impugnarse, considerarse incompleto. Como los romanos desconfiaban de las reclamaciones privadas sin testigos, preferían sistemas en los que alguien pudiera dar fe de que los actos cruciales ocurrieron. Por eso los testigos rondaban en las noches de bodas. Por eso la pronuba supervisaba la cama, y por eso médicos y parteras examinaban a las novias. Para la mente romana, esto no era crueldad, sino seguridad legal. Se aseguraban de que el estatus, la herencia y las líneas familiares pudieran defenderse en la corte. La virginidad servía como una especie de garantía. Un hombre necesitaba la seguridad de que cualquier hijo nacido sería indudablemente suyo. La duda sobre el pasado de la novia podía generar dudas sobre sus herederos. Así, el cuerpo de la novia debía ser examinado antes del matrimonio y nuevamente después. Si eso parece invasivo, lo era. Los textos médicos romanos describían técnicas para confirmar el estado intacto de una joven, como si evaluaran la calidad del vino o del grano. El hecho de que hubiera una persona viva presente no cambió la atmósfera. La pronuba no ofreció explicación alguna. No era necesaria. Todos en aquella habitación ya conocían las reglas. Las habían aprendido hace mucho tiempo. En cambio, ella guió a Flavia hacia el objeto cubierto en la esquina. «Antes de que tu esposo se acerque a ti», dijo, «debes saludar al dios. Debes pedir su favor. Debes mostrar que aceptas los deberes de una esposa». Sus dedos se apretaron con fuerza sobre el brazo de Flavia mientras se acercaban a la figura cubierta. Las esclavas permanecieron junto a la pared, con la mirada baja, pero alerta. El sacerdote murmuró una breve invocación. El hombre con el maletín de cuero no dijo nada. De cerca, la forma bajo la tela se volvió inconfundible. No era una silla, ni una mesa, ni un altar. Se elevaba desde una base pesada y se afinaba hacia arriba. A Flavia se le cortó la respiración. Quiso detenerse, pero el agarre de la pronuba no le dejaba elección. «Descúbrelo», ordenó la mujer mayor en voz baja. «Debes verlo antes de que él te vea a ti». Las manos de Flavia, todavía temblorosas, se extendieron hacia la tela y la retiraron. Debajo yacía una forma de madera tallada, pulida por el manejo repetido.
Su significado era inconfundible. El sexo de un hombre, representado a una escala demasiado grande para descartarlo como una broma. No era un pequeño amuleto que los chicos llevaban colgado de un cordel, ni una imagen burda pintada en la pared de una taberna. Había sido cuidadosamente elaborada, detallada y asegurada para evitar que se moviera. Por un momento, la habitación pareció inclinarse. Flavia casi intentó cubrirla de nuevo, pero la pronuba la sostuvo en su lugar. «Este es Mutunus Tutunus», dijo la mujer mayor, con un tono que mezclaba respeto y tensión. «Él protege la fecundidad del matrimonio. Antes de que un esposo te toque, lo hace él». El nombre, Mutunus Tutunus, aparece raramente en los textos romanos supervivientes, casi siempre en susurros incómodos. Algunos autores mencionan un dios doméstico asociado al matrimonio y a los comienzos sexuales. Un anticuario erudito señala que a él se le ofrecían las novias. Más tarde, escritores cristianos describieron el ritual de manera dura, llamándolo sucio, indignante, prueba de corrupción pagana. Su sorpresa y omisión tienen sentido cuando se comprende lo que implicaban. Algunos estudiosos modernos han intentado suavizar la historia, imaginando a la novia simplemente sentada en el regazo del dios. Un gesto simbólico, nada más. Pero el lenguaje de los críticos antiguos no coincide con esa imagen. Hablan de novias montando la estatua, de actos demasiado vergonzosos para ser descritos. Un escritor eclesiástico se niega a relatar las acciones de la novia, advirtiendo que incluso repetir el ritual mancharía la lengua. Esa reacción parece extraña si ella simplemente se hubiera posado brevemente sobre la estatua. Tiene más sentido si se entiende el acto como una especie de primera penetración, realizada como prueba sagrada, observada y registrada. El propósito declarado era religioso. El dios estaba destinado a bendecir el útero, eliminar el miedo y abrir el camino para hijos legítimos. El propósito oculto era psicológico y legal. La novia era obligada a someterse públicamente antes de que la noche de bodas siquiera comenzara. Cualquier resistencia se aplastaba temprano bajo el disfraz de la religión. Cuando ella llegaba a la cama nupcial, ya había sido manejada, posicionada e inspeccionada. La ley lo aprobaba. Los testigos podían dar fe de que había cumplido con su deber, que nada estaba oculto, que había aceptado el papel esperado. La pronuba comenzó a instruir a Flavia con una voz apenas lo suficientemente alta para que todos escucharan, diciéndole cómo ponerse de pie, cómo inclinarse, qué palabras recitar. Las frases eran antiguas, transmitidas de generación en generación, invocando al dios para eliminar la vergüenza y conceder hijos. Para Flavia, las palabras parecían extrañas, como si fueran pronunciadas por otra persona. Su mente se aferraba a otra voz, la de su madre, susurrándole esa mañana mientras arreglaba sus trenzas. No luches contra ellos, lo que te pidan, no te resistas, solo traerá más daño. La habitación había quedado en silencio. Incluso las lámparas parecían parpadear menos. Los ojos de Marco permanecían fijos en la estatua, no en su esposa. El sacerdote observaba impasible. La mirada del médico era clínica, ya tomando nota de lo que más tarde examinaría con más detalle. Las esclavas miraban al suelo. Solo la pronuba sostenía la mirada de Flavia, y en ella había algo parecido a resignación, como si ella también recordara haber estado donde ahora estaba Flavia. Flavia comprendió las consecuencias con dolorosa claridad. Si se negaba ahora, alguien tendría que intervenir. Los contratos firmados por su padre podrían ser impugnados. La dote podría estar en riesgo. Se correría la voz de que había rechazado a un dios del matrimonio.
Futuros matrimonios podrían ser difíciles, incluso imposibles. Sus padres serían avergonzados. Hermanos y primos podrían culparla durante años. Todo el peso del honor familiar descansaba sobre las acciones que tomaría a continuación. Había sido criada para soportar ese peso sin cuestionarlo. No se resistió. Siguió las instrucciones dadas. El dios, cuyo nombre nunca había pronunciado antes de esa noche, se convirtió en el primer cuerpo que estaba obligada a aceptar. El acto era sagrado, decían. Era por su bien, decían. Era tradición, la misma palabra que había cubierto tantas partes de su vida. Cuando terminó, la pronuba murmuró una breve oración de agradecimiento, como si hubiera sido una bendición normal. La tela volvió a cubrir la figura de madera, ocultándola una vez más en la sombra. Inmediatamente, las esclavas avanzaron con palanganas de metal y paños de lino. El agua estaba ligeramente perfumada. Para un observador externo, podría haber parecido un cuidado ordinario tras un largo día. En realidad, era otro ritual. Estaban purificando a la novia después del contacto con el dios, preparándola para la siguiente inspección. La pronuba supervisaba el lavado de cerca, asegurándose de que no quedaran marcas ni rastros que pudieran cuestionarse más tarde. La novia había cumplido con lo requerido. La superficie quedaba limpia. Ahora la ley exigía pruebas. Por fin, el hombre con el maletín de cuero se movió. Podría haber sido un médico o una partera, disfrazado de hombre para mantener el decoro social. Las fuentes no dejan clara su identidad, pero su deber era inconfundible. Estaba allí para examinar a Flavia. En los hogares acomodados, especialmente donde la dote era considerable, nadie dejaba la virginidad de una joven a la suposición. Antes del día de la boda, alguien como él ya habría evaluado su cuerpo y registrado los hallazgos. Ahora lo haría nuevamente. Sus observaciones, escritas, ingresarían al registro privado de la familia, un ser humano catalogado como carne, sangre y datos clínicos. Flavia observó cómo se abría el maletín. Destellos de metal captaron su atención, instrumentos retorcidos, destinados a explorar y separar. Su corazón comenzó a latir con fuerza, más rápido que antes. La pronuba volvió a sujetarle el brazo. El sacerdote murmuró una corta oración. Marco cambió ligeramente de postura, incómodo, pero en silencio. El dormitorio más allá permanecía abierto, la cama nupcial preparada, las sábanas vueltas hacia atrás. Una fría realización la atravesó. El dios de madera había sido solo el primer paso. La verdadera inspección aún estaba por venir. El médico se acercó. «Lo haremos rápido», dijo, con un tono neutral, sin crueldad, la voz de alguien que había hecho esto incontables veces y no sentía nada por la persona ante él. Los testigos se inclinaron ligeramente para observar. Lo que estaba a punto de suceder con el cuerpo de Flavia sería vigilado, registrado y, más tarde, podría ser confirmado bajo juramento en la corte. La ley romana exigía ese nivel de certeza. El examen no comenzaba con fuerza ni ira, comenzaba con órdenes calmadas y precisas. Esa autoridad silenciosa lo hacía aún más inquietante. El médico indicó a las esclavas que levantaran más las lámparas. Le dijo a Flavia que se pusiera de pie y luego que se recostara en un diván bajo traído desde un costado. La pronuba retiró los últimos ropajes ceremoniales con eficiencia rápida, nunca bruscamente, pero sin permitir vacilación. Textos romanos posteriores describen procedimientos como este de manera clínica: la forma y tensión del tejido, la presencia o ausencia de sangre y las señales sutiles de virginidad. Esos manuales nunca mencionaban manos temblorosas, la mirada desesperada buscando un rostro compasivo,
el miedo retorciendo un cuerpo en una habitación llena de extraños. La experiencia humana era irrelevante para los hombres que escribieron esas guías. El médico tomó su lugar al pie del diván. La pronuba se mantuvo cerca de la cabeza de Flavia, una mano presionando ligeramente su hombro, sujetándola y manteniéndola en su sitio. El sacerdote permaneció atrás, murmurando breves oraciones por un matrimonio fructífero. Las esclavas obedecían cada instrucción, moviendo objetos, trayendo paños, ajustando lámparas. Para ellas, esto era completamente normal. La tarea del médico era metódica. Antes de la boda, habría notado la presencia de barreras físicas, la tensión del tejido y las reacciones de la joven. Ahora, después de su encuentro con el dios de madera, revisaba los cambios. ¿Coincidía su cuerpo con las expectativas? ¿Había señales de experiencias previas? ¿El sangrado o las molestias correspondían a patrones de cientos de exámenes anteriores? No consideraba su miedo ni su dolor. Evaluaba si la propiedad que le habían contratado para inspeccionar correspondía con lo prometido. A intervalos, dictaba breves notas a una esclava arrodillada con una tablilla de cera, frases que luego se registrarían en documentos permanentes. Signos consistentes con estado intacto previo, ruptura reciente observada, sangrado dentro del rango esperado, frases clínicas desprovistas de emoción que podrían acompañar a Flavia toda su vida. Si surgieran preguntas sobre sus hijos, si un hombre los impugnara o si Marco los repudiara alguna vez, estas notas servirían como evidencia. Ese era el punto romano. Matrimonios como este unían familias, propiedades y estatus social. Creaban herederos que podrían recibir herencias, esclavos e influencia. Nadie quería que tales arreglos dependieran de la frágil memoria personal. Exigían pruebas. Requerían testigos con autoridad y un médico que pudiera declarar. La observé antes y después. Vi la diferencia. Nadie más podía tocarla. Esa era la salvaguarda legal. Cuando el médico terminó, se retiró y asintió brevemente. «Está como debe estar», declaró. La pronuba se relajó ligeramente. Marco exhaló, finalmente consciente de que había estado conteniendo la respiración. El sacerdote levantó las manos, proclamando que los dioses estaban satisfechos y declarando que el esposo ahora tenía el deber final. Nadie preguntó a Flavia si estaba satisfecha. Su papel era ser observada, confirmada y entregada. Se le otorgó un breve respiro. Las esclavas la ayudaron a sentarse, le ofrecieron vino diluido y le secaron el rostro con un paño. El médico cerró su maletín y se dirigió hacia la puerta del dormitorio, preparándose para la siguiente etapa. Los testigos se apartaron para observar desde la distancia. Flavia vio claramente la cama, baja, amplia, con sábanas impecables, dispuestas para que cualquiera que mirara desde la puerta pudiera ver cada detalle. No era un accidente, era deliberado. La pronuba se inclinó cerca y habló en voz baja, casi con amabilidad. «A partir de ahora, piénsate como esposa, no como niña. Lo que suceda a continuación, sella los contratos. No grites demasiado, no te resistas. Eso enfada a los hombres. Y recuerda, los dioses, la ley y tu familia están observando». Esas palabras transmitían la dura realidad del matrimonio romano mucho más claramente que cualquier código legal. Para mujeres como Flavia, no existía algo así como una noche de bodas privada. Lo que ocurría en la oscuridad estaba dictado por los ojos de quienes permanecían en la luz, justo más allá de la puerta. El esposo no actuaba solo. Marco estaba cumpliendo un proceso controlado por la religión, la costumbre y la autoridad médica, todos alineados para asegurar que sus derechos fueran claros y sus obligaciones legalmente vinculantes. Extendió la mano hacia ella, todavía incómodo,
a pesar de la expectativa de mando. Los hombres romanos eran criados con poder, pero eso no significaba que cada momento de ejercerlo se sintiera natural. Marco había sido examinado toda su vida, por padres, patrones y rivales, y aquella noche la mirada sobre él era de otro tipo. Debía cumplir con el deber de esposo bajo el juicio de testigos que más tarde podrían declarar si realmente había tomado posesión de su esposa. Juntos entraron en el dormitorio, la pronuba siguiéndolos, situándose cerca de la puerta. El médico permaneció justo afuera, listo para regresar si fuera necesario. Las esclavas se alineaban en el corredor, preparadas con agua, paños y vendas. El sacerdote permanecía un poco apartado, murmurando las mismas oraciones breves que había repetido toda la noche. Un constante zumbido de fondo. La puerta no estaba cerrada. Ese detalle sorprende a la sensibilidad moderna. El umbral permanecía abierto. La pareja nunca quedó a solas. La vigilancia de la pronuba aseguraba que la consumación sería presenciada. En algunos hogares, un pariente de confianza también podía estar como observador, un testigo cuyo testimonio tendría peso legal si surgiera una disputa. La oscuridad total, la privacidad total, habrían socavado todo el propósito. El acto en sí se prolongó mucho más que unos minutos. Hubo pausas, dudas, intentos fallidos y esfuerzos repetidos. Marco no era cruel. Era un hombre de mediana edad bajo presión, esperado a ejecutar un acto preciso, mientras la casa esperaba confirmación de que se había completado. A veces miraba a la pronuba en busca de orientación. Años de experiencia le permitían dar instrucciones concisas y prácticas. Ajusta esto, prueba aquello, ten paciencia. Sin ternura, sin dureza, solo un enfoque inflexible en el objetivo final, la consumación clara e indiscutible. Para Flavia, la noche se volvió un borrón de movimientos y órdenes. Muévete aquí, quédate quieta, aguanta. Estaba rodeada por el lenguaje del deber hacia su esposo, deber hacia los dioses, deber hacia su familia. No se mencionaba su propio confort, seguridad o consentimiento. Si lloraba, sus lágrimas eran ignoradas. Si jadeaba de dolor, se le recordaba que toda novia sufría de la misma manera, que formaba parte de una línea de mujeres que habían pasado por esta misma experiencia. La normalización era una herramienta que mantenía el sistema funcionando. Cuando todos insistían, así es, imaginar cualquier otra cosa se volvía casi imposible. Afuera, la ciudad se acomodaba en la quietud de la noche. Las multitudes que habían arrojado nueces y cantado canciones obscenas se habían ido. Las calles estaban vacías. Dentro de esa única casa, la ley romana se hacía cumplir no por soldados ni jueces, sino por una cama, una puerta abierta, una mujer vigilante y un médico esperando con sus instrumentos. El poder no siempre necesita armadura. A veces se sienta en silencio, tomando notas en una tablilla de cera. Cerca del amanecer, cuando las lámparas ardían bajas y el aire se volvía pesado, la pronuba finalmente levantó la mano. Había sido testigo suficiente. Desde su posición junto a la puerta, podía declarar con certeza que el acto se había completado. Las sábanas mostraban evidencia. El cuerpo de Flavia presentaba las marcas esperadas. El esposo había cumplido con su deber. Se envió a un esclavo por el médico, quien entró sin ceremonia, como quien revisa a un paciente tras una operación. Su inspección fue breve, una confirmación más que un examen detallado. Echó un vistazo a las sábanas, al cuerpo de Flavia, a sus movimientos mientras seguía instrucciones, y asintió una vez más. «El matrimonio está completo», dijo. «Ella ya no es como era». Esas palabras tenían un peso inmenso.
confirmaban que cualquier hijo nacido a partir de ese momento sería legalmente reconocido como legítimo. Aseguraban que Flavia no podría afirmar que el matrimonio nunca había ocurrido realmente. Permitían a Marco hacer valer sus derechos como esposo, con testigos confiables que lo respaldarían. Los contratos firmados a la luz del día ahora quedaban cimentados por lo ocurrido en la tenue luz del amanecer. La pronuba ofreció testimonio formal, deliberado y mesurado. Se había honrado al dios, los exámenes habían sido completados y la cama presenciada hasta que la consumación no dejara dudas. El médico añadió su declaración, incluyendo detalles médicos que nunca se pronunciarían fuera de la corte. El sacerdote concluyó con una bendición, invocando a los dioses para que concedieran muchos hijos y larga vida a la pareja. Flavia no dijo nada. Nadie se lo pidió. Su silencio se interpretó como aceptación. El sistema no requería su voz, sino su cuerpo, su capacidad de engendrar hijos y su presencia en el hogar. Legalmente, ahora era esposa romana. Lo que había comenzado con música y flores en la calle, terminó con unas pocas declaraciones formales de los testigos y del médico. La transformación estaba completa. En los años venideros, administraría el hogar con eficiencia, supervisando esclavos, equilibrando cuentas, organizando cenas. En público, aparecería con velo y modestia, alabada como matrona respetable. Sería vista en festivales y mercados, admirada por su buena fortuna, casada con una familia sólida y segura con hijos sanos. Nadie hablaría de la estatua en el atrio, ni de la noche de observación y examen. No era necesario. Todos sabían que tales cosas ocurrían. Simplemente nunca se decían en voz alta. El silencio de Flavia no era inusual. A lo largo del imperio, desde España hasta Siria, las mujeres de su clase seguían patrones similares. Las tradiciones locales modificaban algunos detalles. Algunos hogares empleaban parteras en lugar de médicos. Otros se saltaban por completo al dios de madera. Algunos observaban más de cerca, otros menos. Pero los principios fundamentales permanecían inalterados. El cuerpo de la mujer debía ser verificado, su sexualidad controlada estrictamente, y la primera noche como esposa debía generar pruebas capaces de sostenerse en un tribunal. Durante casi un milenio, esta era la realidad del matrimonio romano. Generación tras generación lo aceptaba como normal. Las niñas aprendían de madres y tías qué esperar, o al menos lo suficiente para cumplir sin entrar en pánico abierto. Los niños aprendían de padres y tíos cómo manejar los rituales y proteger los intereses familiares si surgían disputas. Filósofos, poetas e historiadores rara vez detallaban los procedimientos. No lo necesitaban. Para ellos era tan cotidiano como respirar, una rutina de vida tan arraigada que registrarla parecía innecesario. Y ese es el enigma. Si estas prácticas eran tan generalizadas y centrales en la sociedad romana, ¿por qué ha sobrevivido tan poco? ¿Cómo desaparecieron costumbres que involucraban a cientos de miles de mujeres hasta el punto de que la imaginación moderna imagina bodas romanas como suaves celebraciones llenas de flores y bromas? La respuesta llegó con una nueva religión, el cristianismo, que enfatizaba el alma sobre el cuerpo, alababa la modestia como virtud y consideraba a deidades como mutunus tutunus con desprecio. Cuando el cristianismo se introdujo en los espacios romanos, no se limitó a condenar las viejas prácticas, las reescribió por completo. En ese proceso, un milenio de experiencias femeninas fue empujado a las sombras. Los primeros escritores cristianos que miraban hacia atrás en rituales como el de Flavia no los veían como normales. Los veían como evidencia de que Roma estaba moralmente corrupta en su núcleo.
un obispo del norte de África, leyendo informes sobre novias colocadas sobre falo de madera tallado, escribió lleno de indignación. Otro maestro cristiano recopiló relatos sobre dioses paganos, señalando a Mutunus Tutunus como la encarnación de todo lo que estaba mal en la antigua religión. Estos ritos fueron calificados de obscenos, vergonzosos e impuros. La ira era moral, pero también táctica. Los líderes de la Iglesia estaban involucrados en una batalla cultural. Para persuadir a la gente de abandonar a los antiguos dioses, debían retratar las prácticas como no solo teóricamente incorrectas, sino repugnantes en la práctica. Un dios que exigía a las novias montar un falo de madera era evidencia perfecta. No se requería sofisticación teológica para verlo como perturbador. Al mismo tiempo, el cristianismo introdujo nuevas ideas sobre el cuerpo, el alma y el matrimonio. Hombres y mujeres compartían ahora el mismo tipo de alma, ambos responsables ante Dios. El matrimonio se convirtió en algo más que un contrato legal. Era una unión sagrada, reflejo de la relación de Cristo con la Iglesia. La intimidad física permanecía, pero su propósito principal eran los hijos, no el placer. Visto a través de este lente, las noches de bodas romanas resultaban impactantes. Una novia expuesta ante testigos, una estatua usada como instrumento sexual, un médico examinándola como ganado. Estos actos eran intolerables para las autoridades cristianas que predicaban pureza y conciencia interior. Las pruebas de virginidad que exponían a las niñas, los rituales que ponían a las mujeres a la vista de todos, eran condenados como inmorales y degradantes. La lógica romana de la verificación pública chocaba con los ideales cristianos de privacidad y vergüenza. El cambio, sin embargo, fue gradual. Flavia murió mucho antes de que algún emperador respaldara oficialmente el cristianismo. Durante generaciones, las prácticas paganas y cristianas coexistieron. En las ciudades, la enseñanza cristiana suavizó lentamente las costumbres nupciales. Se cerraban las puertas, los testigos se apartaban, los sacerdotes bendecían a las parejas sin observar la cama. Las áreas rurales conservaron hábitos antiguos por más tiempo. Incluso en los siglos IV y V, algunas familias paganas seguían honrando a dioses sexuales y de fertilidad en las bodas, mientras sus vecinos cristianos los miraban con desaprobación. Donde la Iglesia tenía influencia, actuaba con decisión. Las estatuas de los dioses fueron retiradas de los santuarios públicos, algunas destrozadas, otras enterradas, algunas reescultadas. Los sacerdotes instruían a los conversos a eliminar los dioses domésticos relacionados con derechos sexuales. Las bibliotecas fueron depuradas. Los textos que detallaban ceremonias paganas fueron etiquetados como peligrosos. Los copistas eliminaban pasajes obscenos o los reescribían para que fueran menos explícitos. El papel de la pronuba también evolucionó. Bajo la estricta influencia cristiana, ya no supervisaba la cama ni los exámenes. Se convirtió más en una patrocinadora ceremonial, una mujer casada mayor que acompañaba a la novia hasta la puerta de la iglesia, quizás hasta la habitación, y luego se retiraba. La idea de permanecer junto a la puerta toda la noche mientras la pareja consumaba el matrimonio se volvió impensable. Los escritores de la Iglesia se burlaban de la antigua práctica, alabando la modestia cristiana como superior. Las expectativas legales también cambiaron. La ley romana había exigido alguna vez una prueba definitiva de consumación. Bajo la influencia cristiana, el enfoque cambió. Los tribunales seguían preocupándose por los herederos, pero ahora dependían más de la cohabitación, la reputación y el paso del tiempo que del informe de un médico.
El viejo sistema de inspecciones, antes y después de la boda, desapareció en círculos respetables, al menos oficialmente. Sin embargo, algunas formas de control persistieron. Incluso en siglos posteriores, algunas familias todavía intentaban evaluar a las chicas, pero la estructura formal, pública y ritualizada que había enmarcado la noche de Flavia había desaparecido. Con el tiempo, la memoria de lo que era normal en su época se difuminó. Una joven que se casara en una Roma cristianizada podría escuchar un débil relato de una tía abuela sobre una estatua que una vez se conservó en la casa de su abuela. Podrían decirle que las bodas solían incluir actos vergonzosos que ya nadie decente realizaba. Para entonces, la mayoría de los detalles se habían perdido. Lo que permanecía era el núcleo emocional, el alivio de que ella no tendría que soportar lo que la generación anterior había sufrido. Con el tiempo, incluso ese recuerdo se desvaneció. El Imperio Romano de Occidente cayó, y de sus ruinas surgieron nuevos reinos. El latín persistió en iglesias y obras académicas, pero muchas costumbres concretas fueron olvidadas. Los escritores medievales recordaban Roma por sus leyes, carreteras y poderosos gobernantes. Sabían que había habido ídolos y festivales licenciosos, pero la realidad precisa de noches de bodas como la de Flavia había desaparecido de la memoria cotidiana. Durante el Renacimiento, Roma fue redescubierta. La gente admiraba su arte y su política, imitaba sus templos y elogiaba a sus pensadores. Hablaban de la virtud republicana, la autoridad imperial y la refinada prosa latina. Muy pocos mostraban interés por antiguas notas sobre médicos, examinando novias o dioses oscuros con estatuas obscenas. Se preservaron las partes de Roma que encajaban con la imagen emergente de Europa. El resto permaneció enterrado en manuscritos dañados que pocos se molestaron en leer. Por eso nuestra visión de Roma hoy parece tan prístina. Los libros de texto destacan togas blancas, foros de mármol y discursos elocuentes en el Senado. Las películas muestran bodas con velos y flores, pero las puertas se cierran silenciosamente, y nadie observa ni toma notas. Heredamos las carreteras, la terminología legal y las ideas sobre ciudadanía de Roma. Lo que no heredamos fue una comprensión clara de lo que esos sistemas exigían a las mujeres en sus noches más vulnerables. Sin embargo, la evidencia sigue existiendo. Si sabes dónde buscar, unas pocas líneas de eruditos romanos señalando novias ofrecidas a un dios con un nombre sugerente. Pasajes breves y airados de escritores cristianos, criticando falos de madera y obligaciones públicas. Textos legales que afirmaban que un matrimonio solo existía plenamente tras el sexo. Manuales médicos describiendo cómo determinar si una joven había sido tocada. Hallazgos arqueológicos de figuras talladas y gastadas en espacios domésticos habitados por mujeres. Ninguna pieza por sí sola cuenta la historia completa, pero tomadas en conjunto revelan un patrón. Ese patrón nos lleva de vuelta a Flavia y a mujeres como ella. Sabemos casi nada de su vida privada. Tal vez tuvo 4 hijos y lloró por uno. Tal vez discutió con su esposo por dinero. Tal vez se concedió pequeños placeres, chismes susurrados en los baños, momentos tranquilos en un jardín, historias contadas a niños somnolientos. En la superficie, su vida habría parecido ordinaria para su clase, respetable y estable. Sin embargo, incrustada en esa vida ordinaria, su noche de bodas permanecía como un punto fijo, no mencionado. No podía hablar de ello abiertamente. Incluso en privado, el espacio para la discusión era limitado. Su madre le había dado una instrucción clara: no resistirse.
Cuando Flavia más tarde guió a sus propias hijas hacia el matrimonio, ¿qué palabras utilizó? Repetiría el mismo consejo, buscando protegerlas dentro de un sistema que no podía cambiar. ¿Atenuaría los detalles, insinuaría horror o lo presentaría como necesario? Nunca lo sabremos. Murió alrededor de los 60 años, tras más de 40 como esposa. El cristianismo seguía siendo marginal en los márgenes del imperio durante su vida. Probablemente nunca lo escuchó. Generaciones posteriores de eruditos cristianos citarían a mujeres como ella como ejemplos de victimización pagana, ignorando su plena humanidad. Los admiradores posteriores de Roma celebraban el orden y el poder del imperio, sin reparar en lo que ese orden significaba para niñas como Flavia. En ambos casos, su voz real estaba ausente. Esa ausencia no es accidental. Refleja quién tenía el poder de escribir, quién tenía acceso a la educación y de quién sobrevivieron los registros. Las mujeres romanas de su estatus rara vez dejaban escritos personales. Las fuentes supervivientes fueron producidas por hombres, padres, esposos, abogados, sacerdotes. Sabemos con precisión lo que se hacía en términos legales, y casi nada de lo que se sentía. La historia proporciona el procedimiento, no el grito. Sin embargo, incluso este registro limitado es vital. Nos obliga a confrontar una verdad dura. Una sociedad puede sobresalir en leyes, ingeniería y arte mientras trata a la mitad de su población como propiedad a ser inspeccionada. Acueductos, literatura y tribunales sofisticados podían coexistir con niñas montadas en estatuas ante testigos para satisfacer requisitos legales. La civilización no implica automáticamente compasión. Nunca lo ha hecho. Esto no se trata solo de culpar a los romanos. Variaciones de la misma lógica aparecen repetidamente a lo largo de la historia. Las pruebas de virginidad persisten hoy en algunas sociedades. Tribunales y familias aún usan los cuerpos de las mujeres como evidencia de honor, pureza o culpa. Los instrumentos y el lenguaje cambian, pero la idea central, que el valor de una mujer puede medirse y verificarse sin su consentimiento, permanece. Estudiar Roma nos ayuda a ver estos patrones en nuestro mundo. Al final, regresamos a la imagen inicial. Una joven, descalza sobre piedra fría, acercándose a una forma cubierta mientras los testigos observan. No sabe que, 1500 años después, la gente intentará borrar lo que sucede a continuación. No sabe que, 2000 años después, extraños se sentarán frente a pantallas brillantes, escuchando su historia y sintiendo indignación en su nombre. Todo lo que sabe es que todos los que confía le han dicho que no hay otro camino. No podemos deshacer lo que se hizo. No podemos darle una voz que nunca tuvo. Lo que sí podemos hacer es negarnos a dejar que el sistema que usó su cuerpo como evidencia se desvanezca en el mito. Podemos recordar al dios de madera, al médico con sus notas, a la pronuba en la puerta y el largo silencio que siguió. Podemos insistir en que, cuando hablemos de Roma como cuna de la civilización, incluyamos a las mujeres cuyo sufrimiento sostuvo ese mundo. Si te quedaste con esta historia hasta el final, gracias. Elegiste enfrentar un lado de la historia que la mayoría prefiere ignorar. Si quieres más exploraciones de pasados ocultos e incómodos, suscríbete y pulsa el botón de Me gusta para ayudar a otros a encontrar este video. Compártelo con un amigo que todavía crea que las bodas romanas eran solo velos bonitos y coronas de flores. Y cuéntame en los comentarios qué parte de la historia de Flavia te impactó más.